¿Qué demonios es? Un cómic se define como relato historia explicada mediante viñetas o recuadros que contienen ilustraciones en el que algunas o todas las viñetas pueden contener un texto más o menos breve. Para hablar de la historia de los cómics, es inevitable nombrar a los antiguos egipcios, que representaban muchos de sus mitos en dibujos y jeroglíficos que realizaban sobre hojas de papiro, las bandas que rodean las columnas romanas conmemorativas, los retablos medievales con los que, mediante imágenes, se explicaban al pueblo historias, crímenes y sucesos en general. Los dibujos de las civilizaciones precolombinas, como los códices pintados por los mayas y los aztecas, e incluso las primitivas pinturas rupestres. Los antecedentes más cercanos a las historietas sean las aucas y aleluyas, destinadas fundamentalmente a satisfacer las necesidades de instrucción de niños y adolescentes. Estas publicaciones, que comenzaron a editarse en Francia a partir de 1820, se caracterizaban por narrar pequeños cuentos y aventuras mediante ilustraciones. Sin embargo, la historia del cómic se relaciona más correctamente con la de la imprenta y la caricatura. La historieta, que nace casi al mismo tiempo que el cine, pronto desarrollará su particular lenguaje icónico, y las primitivas viñetas, todas del mismo tamaño y con los textos al pie o tímidamente incluidos en el dibujo, serán sustituidas por viñetas de diferentes tamaños y situación, y sobre todo, evolucionarán. El uso de onomatopeyas, escritas con grandes letras, ciertos símbolos ya universalmente aceptados, como una sierra cortando un tronco para indicar sueño, o una bombilla que se enciende para explicar que el personaje ha tenido una idea. Tienen un alcance comunicativo que difícilmente puede lograr otro medio de expresión. Inicialmente estas historietas tenían carácter cómico, de ahí el nombre, comic strip, tira cómica. El cómic infantil tiene más de un siglo de historia. Fue en Estados Unidos en 1896 donde se publicó el primer suplemento infantil con historietas en un periódico, aunque se atribuye al suizo Rodolfo Toepfer la invención de la historieta ilustrada. Ya que sabemos un poco de dónde surgió, veamos cómo continuó. La invención del cómic abrió puertas para que se fundaran empresas que se dedicarían a la creación y distribución del mismo. Entre ellas están las siguientes. Dark Horse Comics. Fue fundada en 1986 por Mike Richardson. Actualmente cuenta con su editorial central en Oregon, Estados Unidos. Esta es una editorial independiente. Es considerada una de las más importantes por los cómics que ha publicado. Entre sus éxitos tenemos Hellboy, 300, Star Wars, entre otros. Algunos de sus cómics han sido llevadas al cine, como por ejemplo La Máscara, Hellboy, Sin City, entre otros. DC Comics fue fundada por Malcolm Wheeler Mickelson en 1945. Esta editorial es considerada una de las más importantes por poseer superhéroes y villanos únicos como Batman y el Joker. Actualmente esta editorial posee un universo cinematográfico que, según la crítica, no es muy aceptada por los fanáticos. Image Comics. Fue fundada en 1992 por un grupo de 7 artistas. Esta editorial es muy diferente a las demás, ya que esta da refugio a los artistas que desean expresarse sin restricciones. Posee publicaciones como Spawn y The Walking Dead. Marvel fue fundada en 1939 por Martin Goodman. Esta editorial es una de las más importantes del mundo, ya que solo no trae cómics, también películas, series y videojuegos. Actualmente posee un universo cinematográfico que es amado y odiado a la vez. Esta editorial nos trajo superhéroes como Spider-Man, Hulk, Iron Man, X-Men, entre muchos otros. Mirage Studios. Es una editorial independiente de cómics estadounidense, constituida el 30 de septiembre de 1983 por Kevin Eastman y Peter Laird en Dover, New Hampshire, y en la actualidad domiciliada en Northampton, Massachusetts, conocida por publicar la serie de cómics de las Tortugas Ninja. Ahora hablemos de los géneros del cómic. Ciencia ficción. Es un género especulativo de anticipación. Las historias de este género suceden en un futuro apocalíptico, en un viaje intergaláctico o en viajes en el tiempo, teniendo como protagonistas a alienígenas de planetas desconocidos, a científicos locos o aventureros del tiempo. Humor. Son cómics los cuales solo tienen un propósito, el cual es el de hacer reír al lector. En este género podremos encontrar elementos como la crítica social y la parodia.
Algunos personajes son burlas de otros o sencillamente son personajes un poco exagerados, tanto en su físico como en sus actitudes. Se destaca el cómic llamado Calvin y Hobbes de Bill Watterson. Superhéroes. Sus protagonistas son seres que están por encima de héroes de la vida cotidiana, como un policía o un bombero. Generalmente esta categoría trae personajes con poderes sobrenaturales y personajes que se destacan por siempre ser líderes y querer ayudar a todos. Se destacan cómics y personajes como Superman, Batman, Iron Man y Spider-Man. Infantil. Cómics recomendados para niños por las temáticas tratadas y las edades de los protagonistas. Se destacan series de aventuras o de niños traviesos. Entre los cómics infantiles están los de Mickey Mouse y el Pato Donald. Fantasía y aventura. Se narran historias de aventuras con un toque de fantasía. En este tipo de historias se encuentran personajes como dragones o elfos. Se pueden encontrar historias que están inspiradas en obras como El Anillo de los Nibelungos. Se destacan cómics como Conan o Telos. Sobrenatural y paranormal. Encontramos rarezas y anomalías, igualmente contenidos de terror. Encontramos personajes como ángeles, demonios, vampiros, hombres lobo, magia, fantasmas, entre otros. En este género se destacan cómics como 30 días de noche, escrito por Steve Niles y Ben Templesmith. También se destaca Hellboy de Mike Mignola. Serie negra o detectivesca. Se basa en temáticas de hechos delictivos enmarcado en escenas nocturnas y de crimen. Un cómic de este género es Sin City de Frank Miller. Bélico. Este cómic se originó a partir de los hechos históricos relacionados con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Luego, este género relataría historias de cualquier conflicto de la humanidad. Dentro de este género también se encuentran las historias sobre militares. Se destaca dentro de este género el cómic Adolf, creado por Osamu Tezuka. Histórico y biográfico. Son los cómics basados en personajes históricos o también basados en hechos históricos. Se destaca el cómic 300 de Frank Miller. Underground. Son cómics que se salen de los cánones tradicionales. Estos cómics salieron a la luz teniendo diferentes editoriales. Eran cómics que se desarrollaban para ciertas tiendas o ciertos clientes. Para muchos autores ya no hay cómic underground, ya que, según ellos, todo es muy comercial. Un cómic de estos es Christ the Vampire. Erótico. Este género va destinado al público adulto, ya que su temática gira en torno a la sexualidad. Influencia en la sociedad. El cómic, al ser un medio de entretenimiento, ha tenido gran influencia en la sociedad. En los años 40 se desarrolla la Segunda Guerra Mundial y el cómic está naciendo. Dos hechos muy diferentes, pero que curiosamente terminarían yendo de la mano. El cómic estaría ganando fama por las historias de superhéroes y la situación mundial crítica se terminaría haciendo fuertemente presente en sus historias. Por ejemplo, el Capitán América desde el primer número de su publicación ya tenía un enemigo definido, Cráneo Rojo, y consigo los despiadados nazis, a los que siempre estuvo combatiendo en su tiempo activo en la Segunda Guerra Mundial. También tenemos otro ejemplo en Superman, que en 1942, en el número 17 de su serie, se enfrentaría contra el mismísimo Adolf Hitler y contra Hideki Tojo, primer ministro de Japón en la Segunda Guerra Mundial, y les daría una extrema paliza. En tal década, el cómic era uno de los medios de entretenimiento más accesibles que había. Se calcula que se vendieron alrededor de 50 millones de copias durante toda la guerra. Al ser este un medio tan recurrido, la propaganda política y el mensaje patriótico estaba más que presente en las viñetas. El gobierno y los mismos autores utilizaron su arte como medio para expresar su pensamiento sociológico y queriendo manipular los ideales del público. En los años 60, Marvel crearía personajes que tendrían en sus orígenes relación a la Guerra Fría, tales como lo son los Cuatro Fantásticos, que tendrían relación con la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, o Hulk, que estaría trabajando con científicos del gobierno y luego guardaría un rencor hacia los militares de la época. Un periodo oscuro en la historia del cómic. La popularidad de los cómics solo subía, hasta que en el año 1954 un psiquiatra estuvo a punto de destruir todo este arte. Frederick Wertham
fue un psiquiatra alemán, el cual solía realizar sus estudios sobre fenómenos culturales, y cómo no, el cómic se hizo presente. En su libro Seduction of the Innocent, decía que los cómics de crímenes eran los culpables de toda la delincuencia y problemas juveniles existentes en la época, llamando a Batman y Robin como ejemplos de homosexualidad, a Superman un ejemplo de desobediencia y a Wonder Woman una mujer que no se comporta como una persona de su género debería, llamándola lesbiana y sumisa. Todo esto llegó hasta el Subcomité sobre Delincuencia Juvenil del Senado estadounidense. Tras varias discusiones de Wertham en busca de prohibir los cómics, se llegó a un acuerdo. Un acuerdo realizado con las editoriales en busca de censurar todo el contenido violento de los cómics. Freddy Wertham todavía no quedó conforme con esto, pero ya no llevó el asunto a mayores causas. Esta censura, con el paso de los años, se empezó a deteriorar y fue omitida por muchos escritores y dibujantes, terminando en el olvido, acabando así una era oscura en la historia del cómic. Reflejo de la situación del momento. El Comic Code Authority limitaría mucho algunas historias. Los héroes ya no combatían al mal de forma tan violenta como con anterioridad. Ahora las luchas que se daban eran más ideológicas, aunque claro, con el tiempo esta censura desaparecería. Héroes como Superman tuvieron historias sobre machismo, alcohólicos, pobreza o maltrato infantil, o Wonder Woman defendió los ideales feministas. En los 70s, el racismo empezaría a ser combatido con la aparición de personajes de raza negra, tales como Black Panther o Luke Cage. También se trataría el tema de la orientación sexual, siendo en los 80s cuando conocimos al primer superhéroe gay de Marvel, Northstar. El público tuvo buena aceptación de este tipo de contenido, y a lo largo de los años, varios personajes han revelado ser LGBT, como Iceman o las recientes insinuaciones de bisexualidad de Diana Prince. Actualmente, el mensaje políticamente correcto está en muchísimas historias. Podemos tomar de ejemplo todo el All New, All Different de Marvel, donde tenemos a Capitán América afroamericano, a Hulk asiático y a Captain Marvel de origen pakistaní. Quizás la calidad de estas obras sean en ocasiones cuestionable, pero siguen siendo un interesante reflejo social. Medio de comunicación, información y reflexión. Ahora hablemos de forma más general. El cómic ha funcionado como uno de los más brillantes medios informativos, trascendió más allá del mero entretenimiento y ahora se le ha podido dar diversos usos. Un ejemplo estaría en la educación, donde se pueden encontrar cómics que pueden ser útiles a la hora del aprendizaje. En varias áreas puedes encontrar cómics que te pueden ayudar a tener una más rica manera de enseñanza, como lo son novelas gráficas sobre historia, economía, matemáticas, informática o diseño gráfico. Desde pequeños hemos estado acostumbrados a que las lecturas son más didácticas cuando posee mayor cantidad de material visual, y esta es una de las ventajas a la hora de captar información mediante cómics. También, el cómic ha servido como un medio de expresión de ideales, donde escritores o ilustradores pueden expresar sus opiniones de temas que se presentan día a día en la sociedad actual. Es todo un fenómeno cultural. Desde el ámbito sociocultural, el cómic ha tenido una influencia extremadamente alta, en especial en el público joven. La mayoría de las personas hoy en día pueden reconocer a los personajes más icónicos de las viñetas, como lo son Superman, Batman, Wonder Woman, Iron Man, Capitán América o Spider-Man. Pasaron a ser parte de nuestra cotidianidad, incluso saliéndose de su principal medio, los cómics, para poder llegar a mucha más gente a través del cine, la TV o los videojuegos. Para bien o para mal, los cómics han tenido un alto valor histórico, político, social, económico y cultural sobre nuestra sociedad. Son un fenómeno presente en nuestra cotidianidad y seguirá en constante ascenso por la fama que día a día este contrae. El cómic es una cultura y para muchos un estilo de vida, ya que se realizan convenciones o eventos muy conocidos en todo el mundo, donde las personas comparten su amor por los cómics. Y dime, ¿cuál es tu personaje favorito?